para algunas personas, la cruz es un símbolo que los cristianos no deberíamos tener. Algunos piensan así, ¿verdad? La cruz es un símbolo que los cristianos, gracias hermano, muchas gracias. La cruz es un símbolo que los cristianos no deberíamos de tener, porque la confunden con el crucifijo de los católicos. Y entonces, ustedes saben que en el crucifijo de los católicos está la figura de un cuerpo humano colgado sobre una cruz. Ustedes saben eso. Y pensando en esto, dice John Stott lo siguiente: toda religión y toda ideología tienen su símbolo visual. Es lo que dice John Stott. Toda religión y toda ideología tienen su símbolo visual. Por ejemplo, la flor de loto se asocia al budismo. El judaísmo utiliza, ¿qué cosa? La estrella de David, ¿verdad? El judaísmo utiliza la estrella de David. El islamismo utiliza una media luna creciente. Las nuevas ideologías también tienen su símbolo. Ya pasamos de diapositiva, ¿eh? Las otras ideologías también tienen sus simbolismos. Por ejemplo, el martillo y la hoz son característicos ¿de qué cosa? De los comunistas, del marxismo, ¿verdad? La esvástica es propia de la ideología nazi. Y hoy se utiliza un arco iris para promover la ideología de género, un pañuelo verde por el movimiento pro aborto, un pañuelo azul por el movimiento pro vida. Entonces, las ideologías también tienen sus símbolos. Y sigue diciendo John Stott, el cristianismo, hablando de los cristianos nosotros, por lo tanto, no es una excepción al uso de los símbolos. Al comienzo del cristianismo, como los primeros cristianos tenían que ser cuidadosos por la persecución, entonces ellos utilizaban distintos símbolos, pero ninguno fue la cruz, porque la cruz abiertamente decía que ellos eran cristianos. Entonces utilizaban símbolos distintos. Utilizaban, por ejemplo, un pavo real, utilizaban a una paloma, utilizaban también una palma, una hoja de palma como un símbolo, y por supuesto también utilizaban el pez, un pescado. Conforme fue pasando el tiempo y conforme la persecución fue disminuyendo, el uso de la cruz se generalizó. Y hermanos, es interesante notar que de tantos símbolos que los cristianos pudieron utilizar para identificarse como cristianos, al final de cuentas eligieron una cruz. Y esos fueron los primeros cristianos. Déjenme les digo que el uso de una cruz por parte de los cristianos está documentado desde el siglo II después de Cristo. O sea, apenas en el año 200 después de Cristo. El crucifijo, que es parte de la religión católica, se empezó a utilizar hasta después del siglo VI. Entonces, los cristianos desde antes utilizaban el símbolo de la cruz. Y ya les dije, no lo utilizaron al principio por la persecución. Entonces, utilizaban otra clase de símbolos. ¿Pero por qué la cruz, hermanos? ¿Por qué mejor no utilizar una paloma del Espíritu Santo, no? ¿O por qué no utilizar una barca donde a Jesús le gustaba tanto enseñar desde la barca? ¿O por qué no utilizar un trono que simbolizara el reinado y el señorío de Cristo? ¿Por qué no utilizar uno de estos símbolos? O una tumba vacía como un simbolismo de que Jesucristo venció la muerte. ¿Por qué no utilizar un símbolo distinto? Hay algunos que argumentan que la cruz no debe utilizarse porque luego la gente, que es muy supersticiosa y tienen razón, creen que por tener una cruz colgada en su cuello o por tenerla colgada en su automóvil no les va a suceder nada. Y por eso dicen, no deberíamos utilizar la cruz por eso. Otros dicen que la cruz no debería utilizarse porque en la cruz fue donde Jesucristo murió. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Que utilicen esa cruz donde Jesucristo murió, ¿verdad? Donde la humanidad clavó en un madero al Hijo de Dios. ¡Qué vergüenza! Pero eso siguen sin explicar. ¿Por qué los primeros cristianos eligieron utilizar la cruz como un símbolo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cruz fue adoptada rápidamente como un símbolo de fe por aquellos primeros cristianos, antes inclusive que el nacimiento de la Iglesia Católica Romana. Y hermanos, la única razón que encontramos a todo esto es que la centralidad de la cruz en el ministerio de Jesús y en la vida de sus seguidores tiene su origen en la misma mente de Jesús. La centralidad de la cruz. Escuchen bien lo que estoy diciendo, hermanos. Pónganse aquí. Por favor, no se distraigan con lo que está sucediendo afuera. La centralidad
de la cruz fue crucial en cómo Jesucristo entendió su ministerio y cómo los primeros cristianos supieron que tenían que vivir. La cruz es ese símbolo que ellos tenían. Si ustedes han estado siguiendo las transmisiones por Facebook, recordarán, aquí me voy a dar cuenta, ¿verdad? Recordarán que tengo 2 domingos predicando de Marcos 8. Marcos 8, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 34. Y yo dije el domingo pasado que el versículo central es, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo platicaba en estas transmisiones que Jesucristo dice estas palabras cuando iba de camino ¿a dónde? A Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿qué iba a pasar con él? Él iba a morir, ¿verdad? En Jerusalén, Jesucristo iba a morir. Entonces, todos estos eventos sucedieron cuando Jesucristo va camino a Jerusalén. Es decir, Jesucristo sabía hacia dónde se estaba dirigiendo. Y aunque Jesucristo fue tentado por el diablo a desviarse de su misión, Él se mantuvo obediente a la voluntad de su Padre. Y entonces Él les dice a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. ¿Y a dónde va Jesús? A ser crucificado en Jerusalén. Antes de llegar a Jerusalén, Jesucristo le dice a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. Y Él va directo a Jerusalén a morir allí. Hermanos, a comienzos de su ministerio de Jesucristo, podemos notar en el Evangelio de Juan que Jesucristo se refería a ese momento como la hora. ¿Han visto en el Evangelio de Juan que Jesucristo muchas veces menciona la palabra la hora? En Juan capítulo 2, después de las bodas de Caná y que convierte el agua en vino, y Jesucristo le dice a su mamá, a María, madre, ¿qué tienes contra mí? ¿Mi hora? No ha llegado. Más adelante, en Juan capítulo 17, cuando Jesucristo, después de pasar la cena de Pascua con sus discípulos, ora y le empieza a decir a Dios, bueno, Padre, ¿la hora? ¿Cuál hora? La hora de morir. ¿Se dan cuenta? Jesucristo sabía a qué había venido al mundo. Y cuando comienza su ministerio dice, bueno, todavía no es mi hora. Tengo que realizar un ministerio. Cuando ha terminado su ministerio, ha cumplido el tiempo que tiene que pasar, entonces dice, ahora sí, mi hora ha llegado. ¿Y cuál era su hora? Estar colgado en una cruz. Por eso decimos que en Jesucristo, Él estaba completamente seguro que la cruz era algo central en su ministerio. Dice Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme. Vean lo que dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo también dice lo mismo. Los primeros apóstoles también reconocieron esta centralidad de la cruz y cómo el ministerio de la cruz reflejaba lo que los apóstoles también tenían que continuar haciendo. Lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Jesucristo. Hermanos, tradicionalmente cuando se celebra la semana de la Pasión, de la Pascua, comienza con el Domingo de Ramos y comienza recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego el jueves se celebra la Cena del Señor porque sería la última noche que Jesucristo pasaría con sus discípulos. El viernes por la mañana, el viernes por la tarde Jesucristo sería crucificado, pasaría la noche del viernes, el sábado completo en la tumba y el domingo en la mañana resucitaría. Pero nosotros vamos a tomar la Cena del Señor ahorita en viernes y les voy a decir por qué. Porque la Cena precisamente del Señor simboliza la muerte de Jesucristo. Y Jesucristo quería que sus discípulos la celebraran continuamente para recordarnos ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Su muerte. ¿Por qué no nos pone a recordar otra cosa? ¿Por qué nos pone a recordar su muerte Jesús? ¿Se dan cuenta otra vez? La cruz, centralidad en el ministerio de Él. Hermanos, quiero brevemente recordar lo que simboliza la cruz y quiero decirles que podría ser toda una serie de predicaciones y algún día seguramente lo hará, pero hoy solamente quiero recordar unas cuantas verdades que dice la Biblia acerca de la cruz. Miren, van a aparecer ahí en sus pantallas. Número 1, la cruz significa el sometimiento de Cristo a la voluntad del Padre. La cruz significa eso, el sometimiento de Cristo a la voluntad del Padre. Mateo 26:39 dice lo siguiente, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí
esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Jesucristo, siendo completamente humano, sabe lo que nosotros sentimos cuando se nos hace difícil obedecer la voluntad del Padre. Él lo sabe. Nos comprende totalmente porque Él lo experimentó y a la vez nos hace ver que aunque es difícil, es lo mejor. La cruz nos recuerda que cuando Jesucristo estaba allí en esa cruz, Él se estaba sometiendo a la voluntad de su Padre. También nos recuerda el amor de Cristo por nosotros. Dice Lucas 22, del 19 al 20. Luego Jesucristo tomó un pan y dio gracias a Dios por él. Y lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado ¿por quién? Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿En qué momento entregó el cuerpo Jesucristo? En la cruz. Dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros, o sea, este es mi cuerpo que por ti es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Y después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino. Y Jesucristo dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿En dónde? En la cruz. Esta copa, ¿verdad?, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, el cual es derramado como un sacrificio por ustedes. Lo damos, hermanos. Es lo que dice la Biblia, que Jesucristo, aunque estaba cumpliendo la voluntad del Padre, estaba entregando su vida voluntariamente. El Padre no lo obligaba. Él decidió someterse a la voluntad del Padre. ¿Por qué es que Jesucristo tendría que morir por nosotros? ¿Por qué es que tendría que morir en nuestro lugar? Porque Él quería rescatarnos por amor de la muerte eterna. Entonces la cruz también significa el amor de Cristo por nosotros, que entregó su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Número 3, significa también el perdón de nuestros pecados. Dice Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Vean bien, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Nuestros pecados merecen la muerte. Pero esa deuda que nosotros teníamos, porque así lo hace ver el autor de Colosenses, Pablo, que con una acta, con todos los cargos que le debemos, y dice que ahí en la cruz fue eliminada. Y la eliminó clavándola en la cruz. Perdón de nuestros pecados. Número 4, la victoria sobre el mundo espiritual. Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ningún demonio, ninguna maldición generacional, otro día voy a hablar sobre ello, ningún hechizo, ninguna posesión, ningún encanto, como quieran llamarle, nada de esto tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Porque Jesús es infinitamente superior a Satanás y a sus demonios. Y en la cruz, dice la palabra de Dios, que todas esas potestades espirituales fueron avergonzadas. En la cruz no fue avergonzado nuestro Salvador. Quienes fueron avergonzados fueron el reino del mal. Número 5, la victoria sobre el pecado. Gálatas 5:24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí también. Es decir, hermanos, ni siquiera nuestra vieja naturaleza es más poderosa que Jesús. Porque ¿se acuerdan que he platicado de esto, de esta lucha que hay dentro del cristiano, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza?
Pero dice la palabra de Dios que todo ello ha sido clavado en la cruz, ha sido crucificado ahí. Por eso, hermanos, ya no vivimos más para satisfacer las demandas de esa vieja naturaleza. Ahora hemos sido transformados en una nueva criatura. Y número 6, nada más voy a dejarlo hasta aquí, la sanidad de nuestras heridas. Primera de Pedro 2:24, dice la palabra de Dios así: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Primera de Pedro 2:24. Por sus heridas, ustedes son sanados. Hermanos, hay muchas verdades detrás de la cruz. La satisfacción de la ira de Dios, la sustitución, la revelación de Dios, la salvación de nuestras almas, la reconciliación con Dios. Por eso les digo, cada uno de estos temas da para una predicación completito. Algún día lo voy a hacer, pero yo quiero terminar con esta última. La cruz de Cristo recuerda la sanidad de nuestras heridas. Y mira, yo les quiero decir esto, hermanos, porque yo no sé qué fue lo que los impulsó a ustedes a venir en esta tarde. Yo no sé, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes necesitaban cantar, necesitaban escuchar la música en vivo y no escucharla desde sus casas, que se escucha muy diferente, ¿no? Quizás algunos necesitaban eso, necesitaban venir y cantar junto con sus hermanos en vivo, ¿verdad? Y a todo color. O quizás quisiste venir porque te sientes agradecido con Dios. Simplemente, ¿verdad? Dices, en esta pandemia, en este confinamiento, la verdad es que Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha protegido de toda la enfermedad y simplemente te quisiste presentar aquí como un motivo de agradecimiento a Dios y querías expresarlo. Y yo estoy seguro, ¿verdad? Yo estoy seguro que varios vinieron porque les hacía falta eso, el venir. Pero yo también, hermanos, sé que durante este confinamiento hay varios que se han sentido alejados de Dios. Yo lo sé. He escuchado rumores. No, me han platicado, es la verdad. Yo sé que varios durante este confinamiento se han sentido alejados de Dios y llegan aquí con heridas. Porque la vida hiere. Vivir en este mundo causa heridas. Yo quiero recordarte que en la cruz, el Padre, porque dice la palabra de Dios que en la cruz estaba el Padre, junto con Cristo, reconciliando el mundo. Entonces estaban los dos. En la cruz estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo. Así que en la cruz, el Padre y el Hijo estaban con los brazos extendidos, dándole el abrazo más grande al mundo. Ven a Jesús. Ven a los brazos de Dios que cura tus heridas. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. La cruz también trae sanidad. Si has sentido que en este tiempo te has alejado de Dios, deja que Él te abrace. Deja que Él te muestre su amor. El que no escatimó ni aún a su posesión más valiosa, a su Hijo, por amor a nosotros. El Padre entregó al Hijo voluntariamente y el Hijo se entregó voluntariamente por amor. ¿Cómo no vivir recordando ese sacrificio de Cristo? ¿Cómo no adorar lo que Jesucristo hizo? Nosotros no adoramos el símbolo, ese simplemente enseña algo. Nosotros adoramos al Señor que estuvo ahí clavado. Porque en ese momento todo lo que les he platicado y mucho más entró en nuestro mundo. Perdón, gracia, misericordia, sanidad. Así que cualquiera de ustedes que en esta tarde se sienta que está mal con Dios, es tiempo de reconciliarse con Él. Es tiempo, a través de su sacrificio, de venir a Él y recordar que tenemos un Dios que está con los brazos abiertos, esperando, ¿verdad? Esperando por cada uno de sus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Dios bendito, porque en esta noche, Señor, tú nos has ayudado a recordar un poco acerca del sacrificio, Señor, que hizo tu Hijo Cristo. Sabemos, Dios, que morir en una cruz era una vergüenza para los judíos, Padre. Pero en Cristo es un símbolo de poder.
Gracias, Dios, porque a través del sacrificio de tu Hijo Cristo has vencido a todos los enemigos que teníamos. Has vencido a las potestades espirituales que habitan en este mundo, Señor. Has vencido la muerte. Has vencido nuestro pecado. Dios, te agradecemos por ello, Señor. Te alabamos por eso, Señor. Y sabemos también que por la cruz tú vas sanando todas nuestras heridas. Te alabamos, Padre, por eso, en Cristo Jesús.